Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 30. Yura, a pesar de la opinión popular, no era tonto. Las demás personas que ocupaban la mesa redonda lo desconfiaban. Los únicos a quienes no parecía importarles eran Roderica y Roger. Sabía que su abierta intención de equipar a Bock con un arma era controvertida, aunque le traía sin cuidado. Su relativa camaradería con Hugh no hacía más que agravarla. Varios murmuraban sobre su furia. El extraño de la macabra armadura lo observaba casi constantemente desde las sombras. Roger mantuvo una discusión en voz baja con alguien con una armadura demasiado decorativa para ser funcional, aparentemente sobre él. El hombre que había estado en la habitación con él cuando Yura despertó por primera vez en la mesa redonda, Bernal, le dijeron, se quedó cerca con la cabeza ladeada mientras Yura le explicaba las armas con truco a Hugh. Al final todo se redujo a una sola cosa. Yura no fue bienvenido. No le preocupaba demasiado. Era normal que los cazadores fueran rechazados. A muchos yarnamitas no les gustaban los forasteros, como solía ocurrir con la mayoría de los cazadores, pero incluso los cazadores nacidos y criados en la ciudad solían ser menospreciados. Así que la actitud fría de los manchados en la mesa redonda no era nueva para Yura. Pero veía que estresaba a Bock. Y Roger estaba dañando sus propias relaciones con su amabilidad. Incluso Roderica, que parecía muy querida por los demás, encorvaba los hombros cada vez que alguien pasaba. Entonces, una vez que hubo afinado el puntero y fabricado una pistola bastante básica, Hugh había adoptado con entusiasmo los toscos planos de Yura para pistolas y armas con truco, murmurando fervientemente para sí mismo que Yura no creía que estuviera durmiendo, comenzó a prepararse para partir. Vuelve, ordenó Roger mientras Yura conducía a Bock a la mesa homónima, no me importa lo que digan los demás. Ya veremos. Yura tarareó. Quería hablar con Melina. Hacía tiempo que no lo hacía. Aunque solo fuera para ver cómo estaba la chica, o si necesitaba que actuara con más rapidez. Debes hacerlo, insistió el hechicero, aparentemente ignorando cómo Gideon los observaba desde la puerta del estudio, aunque solo sea para contarme sobre esos grandes tuyos. Yura chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco. Roger le sonrió con picardía. Yura miró hacia abajo y preguntó, ¿aguantando? Bock se irguió, pegándose al costado de Yura y aferrándose con fuerza. Para asegurarse de que no se separaran, Yura posó la mano en el hombro de la pequeña bestia. Roger retrocedió, despidiéndose con un gesto de la cabeza, y Yura extendió la mano libre hacia la gracia que brotaba en el centro de la mesa. Cerrando el ojo, se concentró en el pensamiento del uso de gracia justo antes de donde había luchado contra Godric. Tras un instante, una calidez lo envolvió, sintiendo su cuerpo brevemente ingrávido y etéreo. Entonces el hedor podrido del castillo Stormvale golpeó sus senos nasales con venganza. Bueno, suspiró Yura, mirando a Bock. Mejor nos damos prisa. Deberíamos buscarte un sitio donde puedas practicar con esa pistola. La pequeña bestia asintió con entusiasmo y se dirigieron al patio donde yacía el cadáver de Godric. Después de 3 días, tanto el semidios como el dragón empezaban a descomponerse, y varias aves los picoteaban. Ambos se alejaron un poco de los cuerpos para no molestar a los carroñeros, y salieron por la parte trasera del castillo. Al hacerlo, lo situó en un acantilado con vistas a un valle inundado. A lo lejos, Yura vislumbró un imponente castillo. Algo en él parecía extraño, centelleando tenuemente azul incluso a esa distancia y a través de la niebla pantanosa. Más allá, amenazante, se alzaba un alto acantilado. Yura sospechaba que, para subir al acantilado, él y Bock tendrían que visitar el castillo. Sin embargo, empezaba a oscurecer. Lo más cercano la gracia que Yura pudo encontrar estaba bastante cerca de un acantilado, y se sentía un ligero llover en el aire. Si pudiera, Yura preferiría tener algún tipo de techo sobre su cabeza durante el mal tiempo. Si todo lo demás fallaba, suponía que el castillo Velo Tormentoso estaba justo allí. Sin embargo, resultó que había una iglesia medio en ruinas cerca. Bock fue quien la vio, y aunque estaba en ruinas, conservaba cierta estructura. Al entrar en la iglesia en ruinas, descubrieron que ya estaba ocupada.
Ah, dijo el hombre que estaba dentro, sobresaltado por su aparición. Hola. Buenas noches, asintió Yura. ¿Te importaría acompañarte? Huele a lluvia y preferiría no dormir en el castillo si podemos evitarlo. Oh, no, claro que sí. Asintió el hombre con naturalidad. Después de todo, no es mi casa. Muchas gracias. Yura asintió, guiando a Bok hacia el escaso refugio disponible. Parecía que estaría abrigado, pero si Bok dormía sobre Yura como antes, habría más espacio. ¿Estás? Ante la voz insegura del hombre, Yura se volvió hacia él. Dudó un momento, jugueteando con el pañuelo rojo que llevaba puesto antes de continuar. Estás manchado, ¿verdad? Me han llamado así, ¿verdad? Entonces, disculpe mi presunción, pero ¿sería posible que me prestara algunas runas? Antes de que Yura pudiera responder, el hombre se apresuró a decir, aunque no lo crea, estudié brujería con piedra refulgente en la Academia de Raya Lucaria. Por una pequeña donación, con gusto compartiría mis conocimientos. Tranquilo, muchacho, reprendió Yura, sacando su bolso. Era un poco ligero, pero a decir verdad, no era nada nuevo. Aún así, no era que usara las runas con frecuencia, y Bok parecía tener su propia reserva. ¿Y si alguien más las necesitaba? Bueno, el hombre compartía su espacio para dormir esa noche. Era lo justo, la verdad. Toma, ofreció, sacando la mitad de sus runas. No muchas, pero es lo que tengo. El hombre sonrió, empezando a agradecer a Yura, pero luego se detuvo, parpadeando sorprendido. ¿Poco? Eres muy humilde y generoso. Dios te bendiga. Dios te bendiga, de verdad. No hay necesidad de eso, dijo Yura con un gesto. Ahora, no estoy muy interesado en estas hechicerías, pero ¿sabrías dónde está el obelisco del mapa? Thops, como al parecer se llamaba el hombre, estaba más que dispuesto a responder cualquier pregunta que Yura tuviera. Por ejemplo, el obelisco del mapa estaba justo al norte, pero estaba en medio del lago, así que tendría que estar atento. El castillo azul brillante en la distancia era la Academia de Raya Lucaria, actualmente sellada para cualquiera que no llevara una llave de piedra refulgente porque se habían declarado ajenos a la devastación ni a las guerras posteriores. El propio Thops era miembro de la Academia, pero se había quedado sin llave, lo que dio lugar a una discusión sobre las llaves en sí, cómo recordarían a la primera persona que las usara y luego no servirían para nadie más, por lo que Thops ni siquiera podía pedir prestada la llave de nadie. También condujo a... Y supongo que, Bluntstone es una forma elegante de decir, idiota, comentó Yura secamente. Thops ofreció una sonrisa débil. Creo que eres bastante inteligente, dijo Bok con seriedad. Al fin y al cabo, conseguiste contarnos todo esto. Eres demasiado amable, costurero, respondió Thops. Si de verdad no fuera un embotado, podría ser más que simples trucos de magia. Oh, deberías ver los hechizos y brujerías que hacen los demás. Así que te cuesta un poco, resopló Yura, cruzando los brazos sobre el pecho. Solo significa que tus talentos están en otra parte. No, mi lugar está en la academia. Mientras las gotas de lluvia empezaban a caer al suelo más allá de su escaso refugio, Yura levantó una mano para calmar a Thops. Tanto el hechicero como la bestia lo miraron expectantes mientras él se tomaba un momento para pensar cómo decir exactamente lo que quería. En Yarnam, empezó, la tierra de donde vengo, es decir, había mucha gente de mi profesión. En cierto momento, había tantos cazadores que no se podía escupir sin golpear a uno de nosotros. Sin embargo, esos días habían quedado atrás hacía décadas cuando apareció el joven cazador. Su número había menguado rápidamente tras la desaparición de Lorenz y Ludwig. Yura fundó los polvorines poco después, buscando reforzar su fuerza donde la moral flaqueaba. Le había llevado demasiado tiempo darse cuenta de para qué estaban usando sus armas. En cualquier caso, continuó, éramos conocidos por usar armas bastante quisquillosas, cada una a su manera. Delicadas. Requiere práctica usarlas correctamente. Pero había una cazadora entre nosotros que no era la más hábil en esas cosas. La llamábamos Simple Gratia. Era una buena mujer, muy amable y noble. Muchos la admiraban, la llamaban heroica y admirable, una cazadora brillante. Ya. Veo. Murmuró Thops. Déjame terminar, la reprendió Yura antes de continuar. Gratia no era muy buena con las armas de fuego ni con las armas con truco. Pero era innegablemente una cazadora. Verás, Gratia era un poco corpulenta. Muchos novatos la consideraban un hombre a distancia.
y tenía la fuerza necesaria, así que en lugar de obligarse a usar estas herramientas que no dominaba y que perjudicarían su propia habilidad, Gratia se dedicó a lo que mejor sabía hacer. Su arma predilecta era un lingote de hierro con agujeros tallados para los dedos. No era el armamento más elegante ni llamativo, pero cumplía su función. Simple, pero efectivo. Allí, se detuvo, observándolos a ambos para ver si entendían lo que decía. Boq parecía estar pensativo, pero Thops tenía una expresión ligeramente pensativa. Yura creyó entender. Pensando que bien podría aprovechar que lo pensaran, se puso de pie y se disculpó. Necesito estirar las piernas un poco. No tardaré mucho. No te entretengas demasiado, maestro Yura, exclamó Boq mientras salía a la lluvia. Te vas a resfriar. No pudo evitar reírse y sonrió mientras respondía, sí, no lo haré. La lluvia era relativamente suave. Nada que ver con las horribles sábanas que el cielo se dignaba a escupir sobre Yarnam. Agradable, a su manera. Existía la amenaza de que se intensificara y se volviera menos agradable, pero no era algo seguro. Si hubiera tenido una casa con chimenea a la que regresar, Yura tal vez habría considerado dar un paseo tranquilo. Pero él no tenía tal cosa. Más bien, tenía una chica con la que ya hacía tiempo que debía haber hablado. Mientras se acercaba al uso de la gracia, justo detrás del castillo, Yura gritó, Melina. La lluvia enmascaró un poco su olor mientras ella entraba en escena, con la capucha levantada y la capa bien ajustada para protegerse de la lluvia. Lo has hecho bien, lo elogió mientras se acercaba. Simplemente siento no haber hablado contigo, respondió Yura. Melina negó con la cabeza, murmurando, no te culpo. Has estado viajando, buscando nuevos compañeros y avanzando constantemente. Has obtenido una gran runa y te has asegurado un lugar en la mesa redonda, todo sin mi ayuda. Estoy impresionada y un poco honrada. Debo admitir que al principio tenía mis dudas sobre ti. ¿En serio?, murmuró Yura. La lluvia arreciaba. Sentía el suelo convertirse en barro bajo sus botas. Sí, confirmó Melina, girándose para contemplar el siempre amenazante Erdtree. Pero parece que Torrent te tenía en la mira desde el principio. Me alegra ver tu bondad tan inquebrantable. Incluso frente a quienes te maltratarían, los recibes con dignidad y con la disposición a intentarlo. Es una característica que se está extinguiendo aquí, en las tierras intermedias. Se giró y lo observó. La luz de gracia se reflejó en sus pestañas. Unas gotas de lluvia habían traspasado su capucha, creando la tenue ilusión de lágrimas. Pero, quizás tu bondad siembre las semillas de una nueva era para estas tierras. Fin de capítulo. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un like y un comentario, nos ayudaría mucho a seguir trayendo estas historias. Hasta la próxima.